Santi Peiró. Marcos Bañó. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te veo muy casera hoy. Sí, he decidido salir en pijama porque a mí la gente me tiene que aceptar, así. A ti el hecho de que ya estemos grabando en vídeo todos los programas íntegros no... A mí me da igual. No te coarta para de mí ningún ya la tipo. televisión es como mi casa. Yo Ajá. ahora te recuerdo que soy una estrella de la televisión local. Entiendo. Y cuando digo estrella quiere Muy decir bien. que mi madre me ve todas las semanas. ¿Está orgullosa tu madre? Sí, está bastante orgullosa. Por fin has hecho algo. Sí, le gusta bastante. Que le gusta. Me lo dice, me manda un WhatsApp y me dice ho has fet molt bé. Ho has ¿Qué fet significa? molt bé. Lo has hecho muy bien. Estoy orgullosa de tú. Sí. Ahí llama el chimo. Así Muy que ya he bien. decidido que, bueno, Mm. pues como ya... De todas formas, no se te verá mucho porque tienes el portátil delante, entonces y luego hay un florero hermosísimo con Sí. forma de corazón dorado, Es un cardio florero. con unas flores de papel muy bonitas, bueno, de plástico. en Sí, realidad. de plástico. Me gusta más la expresión flores de papel, aunque Ya. no se ciña a la realidad. Bueno. Pero bueno. Pues sí, estoy en pijama, que da igual. Perfecto. Es irrelevante. ¿Qué tal Halloween? Pues ¿Qué? un poco mal. Un poco mal. Mira, Vaya, por no Dios, voy si a es tu noche decir- favorita Es mi del noche año. favorita, Sí, pero sí, sí. se aliaron una serie de... Se dieron una serie de factores Ujú. que arruinaron un poco mi noche. Vaya, lo siento muchísimo. Yo tenía muchísima ilusión, iba a una fiesta donde... que tenía que ver con mi película favorita. Ajá. No quiero dar más datos, No des pero más datos. pasaron cosas que no me parecieron correctas. Ajá, no se O respetó. sea, fue decepcionante. Para Sí. mí, yo tenía mucha ilusión en ese evento y, Ujú. y no me gustó nada. No te me gustó nada. Además. O sea, No me gustó nada a nivel que un poco más y me voy. Claro. O sea, que si te hubiese decepcionado un poco no lo estarías diciendo ahora. O No, sea, no lo me estás gustó diciendo nada, porque no me realmente gustó nada. te hirió. Sí, me gasté muchísima pasta Ya. para nada. Eso también influye. Sí. O sea, odio gastarme muchísimo dinero para nada. Pero bueno, oye, pues salí, tampoco me quedé muy orgullosa con el maquillaje que me hice. Pero bueno, está guay. Siempre está. A mí mi Halloween, aún así, me gusta. Pero tengo que decir que creo que lo que más me gusta de Halloween es la fase en la que estoy en mi casa y me maquillo. Entonces Ya. yo creo que el año que viene, Harás eso y ya está. Voy a hacer Creo eso. que algún año lo hemos hecho. sí, el año que viene haré una fiesta de Halloween aquí en mi casa y vendrás tú y que venga quien tenga que venir. Y a las 11:15 estaremos viendo un True Crime y ya está. Perfecto. O sea, a mí no me vuelven a... Yo no me vuelvo a gastar 100 pavos para nada. No, ya, yo me gasté mucho dinero también, porque al final es que una peluca te cuesta 20 Tú pavos. te disfrazaste de Laura Dern en Parque Jurásico. Efectivamente. Muy bien. Una de mis ídolas de mi infancia. Ujú. Siempre me flipó, no sé, me pareció un personaje súper mega interesante. Lo fue y pues lo es, lo sigue Muy siendo. inspirador en realidad y o sea, yo recuerdo ser niño y que me impactó muchísimo ese personaje femenino de repente aparece. Es increíble. No era ni mi madre, ni la típica dama en apuros, ni la típica sex symbol. Ya. Era una cosa totalmente distinta. Ya, a mí Y me gustó mucho y o sea, creo que yo y muchas niñas era como, quiero ser paleontóloga ya. Claro. Bueno, normal. paleontóloga en ese momento sería como dinosauróloga o sea, Sí, paleontóloga, ¿no? decíamos Era, paleontólogo cuando éramos niños. Ah, vale. Probablemente, es que no sé si te acuerdas que cuando Sí, aprendimos mucho. con el boom de Jurassic Park aprendimos un mogollón de todas las palabras relacionadas con la paleontología. Sí. Y aunque luego no lo diga muy bien. pero sí, estuvo muy bien. Estuvo muy guay. Me gustó disfrazarme. Bueno, y ahora tengo unas cosas que no reservada para hablar un poquito más del tema, pero sí, mucho dinero. Sí que puedo decir que la vuelta, claro, me gasté mucho dinero sobre todo porque no cogí el coche para poder beber. Y claro, yo vivía bastante lejos, me gasté 30 euros de taxi. Que eso que en duele Madrid mucho. con eso te desplazas 2 barrios. dos barrios y aquí Claro. te has ido a un pueblo a tomar por Medio culo pueblo. de la ciudad. Pero Efectivamente, sí, es pero mucho bueno, dinero. 30 Por eso no euros. vivimos en Madrid. Efectivamente. Fueron 30 euros y tuve una experiencia con un taxista que fue peculiar. Este tema de el encontronazo
ideológico con un taxista. Bueno, que eso es, quiero decir, claro. Eso pasa cada vez que coges un taxi, prácticamente. Vosotros normalmente tenéis un encontronazo incómodo, nivel acoso o cosas parecidas. A ver, no siempre, que estamos haciendo aquí, bueno, no todo el taxis, ¿vale? No todo taxistas. No todo el taxistas, pero sí que se han dado muchas situaciones incómodas en taxis. Y quería contarlo porque me pareció muy gracioso, porque mi pensamiento sobre el taxista fue evolucionando durante la media hora que duró el trayecto, en directo muchas veces, porque empezamos en silencio y luego ya salió el tema de que me costó un mogollón pillar un taxi, se ve que no hay taxis suficientes o lo que sea, y él se quejaba de que no hay servicio público suficiente y que nos va a comer Uber y que no sé qué, y claro, es que no se puede privatizar todo, no se puede liberalizar todo, y yo de uy, este parece un poco de mi cuerda, ¿no? Y de claro, es que claro, si nos ponemos en manos de Uber, esto se va a la mierda, no sé cuántos. Y ahí todo súper bien. Los primeros 20 minutos fueron estupendos. Y de repente... De repente el girito fascista. De repente dice, es que el PSOE es que se está yendo mucho a los extremos. ¿El PSOE? El PSOE, sí. Y yo en silencio, claro, yo de, uy, esto se está poniendo un poco raro. Y de, es que el PSOE, es que los extremos, es que yo soy apolítico, ¿sabes? Dijo esta palabra, dijo esa frase literal. Soy apolítico. Yo es que soy apolítico, ¿sabes? Porque yo es que creo en los extremos, no creo en ellos, Los no sé qué, tal, porque es que ni Vox son lo peor, no sé cuántos, pero es que el PSOE, claro, hablaba del PSOE como extremo, es que era muy bueno. Pero estaba hablando de los taxistas y del dinero y de la política y tal, y de repente dice, porque es que las feministas es que no puede ser. Y yo, ¿qué? Te juro que no hubo nada que le diese quería pie. ofrecerte como un mix de todo, sí, ¿no? Los temas importantes para un taxista. Que es como que te comen los vehículos. Claro, yo creo que sabía Uber. Que nos acercábamos a mi casa y... Claro, dice el hombre, no puedo este hombre irse sin saber mi opinión sobre el feminismo. Creo que le di demasiada conversación con el tema de los taxis, claro, y se le comía el tiempo, Él tenía que hacer su exposición completa. Y sacó el tema de las feministas sin venir a cuento para nada, porque es que a mí los machistas me dan asco, pero las feministas también me dan asco, porque pues bueno, es que a lo mejor no te dan tú eres tanto feminista, asco. Me das asco. Y yo, señor, por favor, déjeme en casa, que solo quiero llegar a casa, darle su dinero e irme. Fue una situación bastante incómoda que creo que muchos han experimentado, sí, y me alegró mucho experimentarla por primera vez. Es la primera vez que experimento ese encontronazo ideológico con un taxista, que no me mojé, ¿eh? Yo... Hombre, que te vas a mojar en un taxi. No, pero sí que me mantuve en silencio, me encantó guardar, esto ya. Lo hago yo mucho, que es no reforzar. Tú eso lo haces, además hay que tener algo muy especial en la personalidad para ser capaz de aguantar los silencios como lo haces tú, porque es un silencio que dice más que si coges y te cagas en sus muertos. Claro, ahí, claro. Era un silencio y él, se notaba que estaba incómodo porque hacía mucho esto de decir... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro. O sea, el rollo. Y yo no decía absolutamente nada. Yo estaba callado como un cabrón. Porque antes muerto que darle la razón a esas barbaridades que estaba diciendo. Claro. Yo lo siento mucho, pero aún soy apolítico. No tengo nada que responder. Bueno, empezamos. Hace semejante violencia. Efectivamente. Vale. ¿Empezamos el programa? Pues sí. Venga, va. Cosas que no... Que no, coño, que no. Mira, Marcos, cosas que no viene un poco enlazado con lo que vendrá después en mi sección. Perfecto. Vengo un poco temática y estoy empezando a estar muy harta del sobreuso del término ancestral, ¿vale? Vale. Ahora todo tiene que ser ancestral. Vale. Que por otra parte, lo único que significa ancestral es que es antiguo. Claro. ¿Sabéis lo que también es ancestral? El patriarcado, las violaciones, morirse de viejo a los 32 y principalmente la estupidez. O sea, estoy harta de que ahora para venderte cualquier mierda tenga que ser ancestral. Ya. Que la ancestralidad, per se... Sí, que no tiene por qué tener un valor en sí. Claro, lo que pasa es que la palabra está guay, ¿no? Claro, la palabra suena muy guay, claro. Es muy eufónica, pero ancestral... Bueno, es que hay cosas ancestrales que están de puta madre y cosas ancestrales que son una mierda... como un piano. Sí. Y me doy cuenta de que todo ha pasado a ser ancestral. Claro. Y además ancestral, o sea, ¿a partir de cuánto una cosa es ancestral? Claro, o sea, yo qué sé. Algo...
quiero decir, habría que poner, ¿no?, una fecha. ¿La Edad Media es ancestral? Claro. O solo es ancestral cuando hablamos de cosas que no ubicamos muy bien, ¿no? Porque es como un pasado remoto, muchas veces incluso imaginario, tengo que decir. Yeah. Porque la gente habla de cosas Me ancestrales. transmite vibras a eso, me transmite de unas cosas vibras ancestrales también. que a lo mejor solo han pasado en tu cabeza, ¿no? Cuando la gente habla de una cultura ancestral, ¿qué cultura? ¿No? Dime qué cultura. No, ancestral no, No, o sea, mojate, ¿qué cultura? hay libros de historia que Claro, pueden hablar existe de la ello. antropología. ¿De qué cultura me estás hablando? Porque es que te estás inventando estas cosas. Pero bueno, eso, que por favor, basta de cosas ancestrales. Estoy totalmente de acuerdo, basta de este Y sobreuso. eso que nosotros somos bastante ancestrales. Claro pero... que sí. Pues mi cosa que no va relacionada con la noche de Halloween que viví ayer y tiene que ver con un pensamiento que me vino cuando estaba en un piso de típica fiesta de piso, pero éramos 40 personas, ¿vale? Wow. Éramos muchos. ¿Sabes? Hostia, qué vieja soy que he pensado, para limpiar hoy eso. Ah, pues bueno, es lo que tiene. Sí, yo también lo pensé, pero bueno, la verdad es que era gente bastante educada, es decir, o sea, Sí, me pero da sorprendió igual. Gente ver a educada 40 bebiendo personas. es gente educada que ensucia. Sí, ensucia, sí, estaba el suelo, estaba hecho una mierda. El caso es que no me voy a quejar de que haya mucha gente, de hecho me parece guay que se organicen fiestas así y las disfruto. Yo mientras no haya que salir me parece estupendo. Todo En una bien, casa todo correcto. todo perfecto. Pero me llamó mucho la atención, tú sabes que me gusta mucho reflexionar sobre la edad, nuestra edad. Hace 2 años, bueno, y el año pasado también, dimos mucho la turra con la crisis de los 40. Y me llama mucho la atención la diferencia que hay cuando montas una fiesta y conoces a gente nueva con 20 años y cuando lo haces con 40. Y sobre todo cuando es una fiesta de disfraces. Entonces yo empecé a conocer a un montón de gente que no conocía disfrazada. Claro. Y a un montón de gente haciendo el idiota disfrazada. Y tuve el pensamiento de... Claro, porque tú cuando haces una fiesta con gente de 20 años, son solo gente de 20 años. Son chavales con su personalidad y su movida y sus sueños y sus movidas. Pero gente de 40 para arriba es gente ya que tiene un trabajo, tiene unas responsabilidades y si no lo tiene, mal rollo. Y claro, yo ayer vi como mucha gente que parecía pues que trabajaba en X sitios, prejuzgando mucho, o sea, pero en mi cabeza yo no decía nada de eso y no lo voy a decir aquí. Pero era rollo... Y tenía como la certeza de... O sea, me llamaba mucho la atención de estar viendo a alguien que no conozco disfrazado en una... que es algo íntimo, hasta cierto punto, de gente que es jefa de otra gente encargada de cosas serias bueno, y tal. Claro. Y me parecía muy gracioso verlos en esa tesitura y decir... esta persona es una persona seria en el fondo. Claro, pero ¿cuál es la cosa que no? Pues no lo entiendo, la verdad. Prejuicio, a lo mejor. Se me ha ido desmontando la cosa que no, conforme la iba diciendo. Ha sido terrorífico porque... O sea, ¿tú crees que la gente que tiene un trabajo serio no debería disfrazarse? O sea, me parecía como muy buena idea traerlo de cosas que no, y estaba diciéndolo, de hecho me estoy poniendo rojo. Realmente no sé qué problema hay con eso. Bueno, lo podemos como dejar que me en parecía curioso. Cosas. Sí, como que me parece curioso ver a una persona adulta que digo, esta persona parece jefa de alguien, o sea, y bueno, claro, es que no es una cosa que no, o sea, no tiene ningún sentido. Una cosa, es que está, yo pienso pasa nada. mucho en esto cuando conozco a alguien que es jefa, sin ser jefe mío. Ya. Y me hace mucha gracia que no sea jefe mío, sabiendo que da órdenes a otra persona. Eso lo he pensado alguna vez. Gente que... O incluso yo conozco a gente que sé que para otras personas son temibles, claro. pero yo las conozco a lo mejor del feminismo y tal, y las conozco de conversaciones súper divertidas, o sea, y a mí eso me gusta mucho. De hecho, cuando tengo un nivel de confianza así guay con alguien que es respetada, y la gente lo ve como alguien muy serio y yo conozco la verdad, me gusta mucho. Eso es guay. Es casi un cosas que sí, en realidad he traído casi un cosas que sí, lo he dicho con muchísimas palabras y me ha costado mucho llegar, pero creo que era en esencia lo que yo quería decir, que era, me gusta mucho conocer a gente fuera de su ámbito y pensar, madre mía, esta gente... Todo está correcto. Así que nada, esas son mis cosas que no. Vale. Mundo espiritual. Marcos,
llevo Monty, mucho tiempo callando cosas, porque un montón de gente que me cae bien y a la que respeto está metida en diversas movidas magufas, tipo el horóscopo, el tarot, las constelaciones familiares y en general pseudociencias, mundo mágico y espiritualidad moderna New Age, ¿vale? Es una movida esto, sí. Me he dicho a mí misma que no debería sentirme superior moralmente y que quién cojones soy yo para estar riéndome de la gente y que cada uno debe encontrar su camino y todo eso, ¿vale? Y es que no sé en qué momento hemos pasado de que el horóscopo fuera prácticamente un chiste a que nuestras redes se inundaran de gente compartiendo que si Scorpio Season, que si Mercurio retrógrado y que si amiga no te líes con un Virgo, ¿vale? Pero bueno, bien, hay que respetar que de repente, por lo que sea, todo el mundo está a tope con la astrología y que el hecho de que algo no sea científico no es suficiente para denostarlo y mucho menos para reírnos de ellos, como los cínicos de mierda que somos, que nos creemos que somos mejores que todos. Sí. Entonces yo hago mucha autocrítica con esto y está todo claro, pero no puedo más. Es que ya no puedo respetarlo más. Estoy a punto de explotar y es que, de verdad, si no lo digo, a mí me va a dar algo. Cuidado que la semana pasada ya criticaste la música que no te gusta, la música de jóvenes. Sí, no, es que estoy en plan que boomer, ya no puedo más. Venga, entonces, lo respeto muchísimo. Yo te digo, una cosa es que tú te eches el tarot con las amigas, que es divertido, que te leas el horóscopo así de pasada o que te hagas una ceremonia del cacao creyéndote que así conectas con la tierra o tus ancestros o lo que sea. Sí. Todo lo que nos haga sentir bien, adelante, amigas. Pero es que no puedo dejar de pensar que los occidentales estamos haciendo un ridículo espantoso delante del mundo y que estamos matando moscas a cañonazos. Porque aquí venimos desde hace ya unos años de que nos creemos los más guays por haber llegado al ateísmo o al agnosticismo, por haber superado ese algo prácticamente universal que es la religión. Porque la realidad es que hay pocas cosas más inherentemente humanas que la religión. Prácticamente todas las culturas y sociedades que conocemos tienen algún tipo de religión, espiritualidad o creencia, ya sea monoteísta, politeísta, totemista, animista o del tipo que sea, para explicar la vida y la muerte. Creencias que contienen rituales, prácticas, corpus teóricos más o menos elaborados y explicaciones más o menos racionales sobre la existencia humana. Y claro, llegamos una buena parte de los occidentales y decimos que la religión es un atraso, que es algo irracional que hay que superar y que nosotros no somos como esa panda de gente que vive en el pasado adorando a un dios. Pero luego, en los últimos años, entras a Instagram y está todo lleno de tías y tíos más blancos que la pared, haciendo unos sincretismos extrañísimos entre todo tipo de prácticas que se van cogiendo de aquí y de allá, en busca de una espiritualidad que pretende ser atea y que trata de conectar con nosotros mismos y conceptos difusos como la energía, las vibraciones, yo qué sé, ¿no? La madre tierra. Exacto. Sí. Todo con tal de mantenernos ateos, pero a la vez profundamente espirituales, pero con un mix de movidas que no tienen ningún sentido ni ningún corpus teórico medianamente organizado. Y claro, aquí ya vale todo. Tú te coges de la astrología el horóscopo, del budismo el yoga, del hinduismo el karma, el olor a incienso porque te parece como una cosita de la India, la ceremonia del cacao de los incas, te metes un huevo de jade por el coño porque has leído en Instagram que eso te va a curar tu movida de, yo qué sé, tu útero y no sé cuántos. Sí. Aspiras la energía del sol por el ano, ¿sí? Conectas con tus ancestros a través de un ritual de no sé qué, te haces una danza de la lluvia y bueno, una tipa que vi el otro día que decía que tenías que respirar agua para conectar con tu elemento fluvial o que si te duele la espalda es porque uno de tus difuntos no está bien. ¿Qué cojones van a estar bien si están difuntos? Matthew Perry respiró agua y mira cómo claro, lo ha sentado. Entonces, hostia. Total, que tienes que leer el aura de tus muertos para liberarles de no sé qué historia que te está influyendo a ti o tienes que hacerte cirugía astral y te juro que esto es real, o sea, real. Quiero decir, es real en la cabeza de la pedazo de loca del coño que lo va por ahí promoviendo. Y yo qué sé, yo me planteo, ¿no está haciendo peor el remedio que la enfermedad? ¿No es mejor ir a misa que toda esta mierda? Porque yo soy atea y abrazo la incertidumbre y el malestar que eso me provoca y todo el miedo a la muerte, a la intrascendencia, a que después de todo la vida no sea más que un evento físico estocástico más, y lucho con aceptar la idea de que solo soy un punto minúsculo invisible en un cosmos infinito, inexplicable e incognoscible. Y es duro, hostia. Y quizá cuando me acerque a mi muerte, pues sienta la necesidad humana de creer en algo. Y con los años, al entrar en contacto con gente de todo el mundo, gracias a mi trabajo y con la diversidad religiosa y también al estudiar antropología, reconozco que me he rebajado un poco los mitos de superioridad atea que tenía de joven. Que sí, que a muerte contra las instituciones religiosas y sus abusos de poder. Pero no hablo ahora de eso, sino de la creencia, de la espiritualidad y de la religiosidad. ¿Quién soy yo para sentirme mejor que tantas y tantos humanos que han necesitado creer en algo? Pero claro, yo no puedo evitar pensar que dentro de esa espiritualidad
que yo, con la que yo de momento no conecto, pues me parecía más digno lo que hacía mi abuela que lo que hace toda esta peña con su sincretismo New Age, que destila un tufo colonial, ignorante y ultra blanco, haciendo cosas rarísimas con tal de no decir, creo en Dios. Pues chica, a lo mejor te sale más rentable hacerte católica, que vas, te confiesas, vas a misa, rezas 3 Padres Nuestros y dejas de hacer la ridícula metiéndote huevos de obsidiana por el coño, que te va a dar una candidiasis que de verdad es que no se puede. Y todas esas convulsiones que te dan cuando entras en trance conectando con tus ancestros, no son por la energía cuántica, es que vas drogada, tía. Claro. Que también te digo, la droga es casi tan universal como la religión. Pero no hace falta que te montes la película de que tu tía segunda, la que murió atropellada, está liberando un campo energético a través de ti. Lo que pasa es que te ha subido la seta que te acabas de comer, hija de puta. Es que intento respetarlo, pero es que no puedo más, Marcos, no puedo más. Te entiendo perfectamente. Porque es que no puedo evitar pensar que aquí cada uno se lo inventa sobre la marcha, con tal de venderte el retiro de turno, su consulta astrológica, un acompañamiento de no sé qué, un ritual de no sé cuántos. Que ya te digo que yo el día de San Juan hice un ritual con mi amiga Estela, que nos tendrías que haber visto por ahí haciendo una gincana que nos montamos por Valencia. Y me pareció precioso y divertido, y yo tengo un tarot y a veces lo consulto porque me ofrece un momento para escucharme a mí misma y hacerme preguntas. Claro. Y que me parece guay que la gente haga lo que quiera. O sea, es importante para mí dejarlo claro, porque yo he hecho mucha autocrítica con mi propio cinismo del pasado y no quiero herir a nadie. Pero hablo de algo más, de este movimiento de do it yourself, la religión a tu medida, cogiendo de aquí y de allá para que estas pedazos de blancas se hagan de oro a costa de apropiarse de elementos de otras religiones y mezclarlos sin sentido con otras mierdas que se van inventando sobre la marcha. O sea, aquí no hay guión, aquí no hay nadie al volante. Esta gente se levanta y dice, pues voy a decir que si meto el ano en un barreño de agua caliente. Es que hay gente aspirando café por el ano para no sé qué. Pero que lo improvisan mientras graban sus vídeos. ¿Sí? O sea, ya no es que lo improvisen teóricamente. Es decir, bueno, voy a hacer yo un pupurrí aquí. Claro, de rollo, voy a construirme mi película. No, ellos le dan al rec y dicen, y empiezan a tirar. Aquí este té sagrado que va a hacer que tú... Claro, porque tú te encuentras mal, no porque vivas en un sistema capitalista que te oprime, no puedes pagarte el alquiler de 800 pavos. No, es que estás ocupando un lugar en tu constelación familiar que le corresponde a un aborto que tuvo tu prima. Vaya por Dios. ¿Sabes? Y entonces, claro, eso no se puede. Eso hay que resolverlo. Y al final, chica, ve a misa. Queremos ir a misa. Queremos ir a misa. Sí. Porque por lo menos vas a misa y tú vas los domingos. Haces la movida, das tu eurito al cepillo, luego no sé qué, te confiesas, vas a la convención esta del Papa, no sé cuántos, luego los abusos los metes debajito de la alfombra y ya está, chica. Y no tienes que estar absorbiendo café por el ano ni haciendo cosas raras. No tienes por qué hacer nada de eso. Es que de verdad, yo no puedo más. Y utilizando la palabra cuántico muy por encima de la posibilidad. Todo el rato y ancestral. Mucho más que cualquier físico medio. O sea, la palabra cuántico lo utilizan muchísimo. Javier Santaolalla la utiliza menos que cualquiera de estas. Es que de verdad, no se puede. Yo no puedo más. Sí, estoy muy de acuerdo. De hecho, tú sabes que vengo de una familia de tradición protestante. También tú te lo has cogido lo de protestante, pero literalmente. Claro que sí. Claro que sí. Y bueno, yo sé lo que es creer, sé lo que es estar en una familia que cree en Dios y claro, hay una infinita dignidad. Muchísimo más digno es al menos lo que yo he experimentado y lo que yo vivo en mi familia que lo que veo en estas cuentas, que me parece que es una religiosidad, porque es religiosidad al fin y al cabo, como tú bien has dicho, pero en un mundo neoliberal e individualista, ¿no? Porque una de las cosas que veo yo más positivas de lo que es pertenecer a una comunidad religiosa es precisamente eso, la comunidad. Ya. Y lo que ocurre con esta gente y lo que ocurre con estas espiritualidades es que son muy individualistas. Muy de gurús, muy unipersonales, de una persona que tiene seguidores que obedecen y que les dan dinero. Que además es una cosa que o sea, mucho nos gusta reírnos de la Iglesia Católica y de lo rica que es la Iglesia Católica, de lo que ha usurpado a todas las culturas y nos lanzamos a darle dinero al primer random básico que está improvisando todo lo que dice. Sí, o tienen como una rueda de conceptos y lo van mezclando, ¿sabes? En plan, aura, energía, vibración, ancestral, no sé qué. A ver qué me sale hoy. Pues hoy vamos a hacer una limpieza del aura ancestral, familiar, no sé qué. Y tiran para adelante. La que me enseñaste el otro día es que era espectacular. No sé la de respirar agua.
Sí. Es que no me acuerdo su nombre, pero esa señora que dice que hay que respirar agua porque el agua contiene un aura cosas. y una energía que te transmite. Pero es que tú no tienes branquias, hijo de puta. Es que como que... No, respira agua. No puedo... O sea, que es un tema de que mi sistema respiratorio me lo impide. Pero claro, supongo que si yo al respirar agua me ahogo debe ser pues porque tengo, yo qué sé, tengo un trauma familiar anclado en las branquias que no me está dejando respirar. A ver, hay gente que se limpia las fosas nasales con la vasija esa rara, que se la ponen por un orificio y cae el agua por el otro. Ah, vale. ¿Eso lo has visto? Igual es eso, se refiere a eso. Pero eso no estás respirando agua. No sé. Claro, no. Eso no se respira agua. Esta mujer ha dicho literalmente que tú tienes que conectar con tu elemento agua, sea eso lo que sea, señora, respirando limítese a no hacerse cocaína y no necesitará respirar por agua favor, para limpiarlo. Es que además todas son blanquísimas. Todas blanquísimas, sí. Y ya te digo, y además hay como una cosa colonial de, ay, me gusta esto de los incas, me lo llevo. Uy, me gusta esto del hinduismo, para mí. Uy... ¿Crees que hay una... Iba a decir culpa, pero no es culpa. Creo que es una necesidad de ser otra cosa, de ser originales y no ser una blanca random que no le importa a nadie. Yo lo que creo es que la espiritualidad y la religiosidad al final son cosas, pues, como te decía, muy humanas. Y hay gente que siente esa necesidad, pero como a la vez hemos estado muy en el ateísmo y en la superioridad, en el superar las religiones organizadas, la gente está buscando la espiritualidad en cosas muy raras. Y al final, es que lo que te digo, es que a lo mejor te compensa ir a misa. Y te dejas de mierda. Total. Y mira, hay otra cosa que acabo de pensar que también me parece muy interesante. Que no estoy aquí yo glorificando, o sea, porque parezco de repente a la Iris Simón, ¿sabes? No, pero yo creo que se entiende. Creo que se entiende y yo también voy a ir más allá. Al menos el cristianismo, como muchas otras religiones, están muy basadas en la moral que también está basada en la convivencia, en el socialmente. Que luego es lo de siempre, la institución como tal, luego hace lo que le sale de los huevos. Pero creo que es más interesante una religión o una espiritualidad que esté centrada en ser bueno con los tuyos o con tu gente o con la gente en general. Que estas son todas súper individualistas. Estas es que en qué momento un gurú o una gurú de estas te dice que seas buena persona. No lo dice en ningún momento, es todo yo. No, de hecho repiten mucho estas movidas como de cuidar de ti, no sé qué, ponerte por delante. Y a mí esto me crea siempre como un poco de disonancia, porque está claro que tenemos que cuidarnos, tenemos que querernos, pero todo este rollo de... Tú, conéctate tú con tu... Hay algo que al final es como... Es que tú no vives solo. Claro. No vives solo. Entonces, tenemos que aguantarte. Súper conectada contigo, con tus ancestros, con tu aura, con tus movidas. Te has metido un litro de café por el ano y eso te hace tal, pero a lo mejor es una hija de puta. Es que eso puede estar pasando. Probablemente sea la jefa de alguien. Exacto. Y, en fin. Pues eso era. Ya lo he dicho, ya está. Lo siento. No tienes que... Yo creo que lo has explicado muy bien y se entiende perfectamente, así que nada. Viva la espiritualidad, pero sé mejores personas. No sé, es una conclusión que acabo de sacar, me he sacado de la manga. Señores que se indignan en Twitter, señores que se indignan en Face, señores que se indignan por todo, hasta de cómo me depilo los pies. Dramas, 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 dramas y caballeros. Monty Beiró. Marcos Bañó, Dramas y Caballeros, ¿cuánto tiempo? Sí, tenía muchas ganas. Con esta fantástica cortinilla que nos hizo Marina Alcantú. Marina Alcantú, un gran música, compositora y persona. Y persona, que me cae muy bien. Es la más. El otro día estábamos hablando de Barbie y de la masculinidad y hoy me apetece recorrer y profundizar esa senda, pero no te preocupes, Monty. Se acabó lloriquear porque a los hombres también nos perjudica el patriarcado. Eso creo que eso no te lo consiento. Creo que ya lo he dejado claro en reiteradas ocasiones. Así que hoy me apetece entrar de lleno en uno de esos pilares centrales de lo que significa ser hombre en esta sociedad. ¿Vamos a hablar del Imperio Romano?
Probablemente. ¿Tú sabes que yo esa coña del Imperio Romano me la perdí porque estuve fuera de internet un día y ya no la entiendo? Bueno, a mí se ve que, me lo contó Javi, Sí. que se ve que, bueno, pues que hay como una movida de preguntarle a los tíos Sí. ciseteros cuánto piensan en el Imperio Romano. Y parece Ajá. ser que pensáis muy a menudo en el Imperio Romano. Ah, sí. Ah, o sea, la coña está ahí. Es como ¿Tú piensas cuando en el cuando le pides a un hombre a cuántos animales ganaría a puñetazos. Exacto. ¿Tú piensas en el Imperio Romano? No, ¿No? nada. Bueno, eso dice, parece ser que este asunto es bastante deconstruido. Vale, me alegra. Pero es verdad, no me interesa mucho. O sea, yo pienso en la señora del baptisterio. O sea, Ya. es lo único en lo que pienso Pues del Imperio Romano solo te interesa el baptisterio. El baptisterio romano. En fin. Me apetece entrar de lleno en uno de los pilares centrales de lo que significa ser hombre en esta sociedad. Hoy quiero hablar de cosas que hacemos los tíos para marcarnos un tanto sin comprometernos emocionalmente. Estoy bostezando, pero no es porque tenga sueño de tu Muy sección. bien. No bosteces No es que me más. aburre Haz el esto de favor. que los tíos no sé qué. No mires mi confianza masculina. Todo esto viene de un TikTok que vi el otro día del enésimo criptobro de 22 años y padres registradores de la propiedad que tienen un podcast como nosotros para hablar de su visión de la vida, que generalmente es decir que ya no se puede decir nada mientras lo dicen en todas sus redes sociales, que las mujeres se quejan mucho y que los hombres de ahora son unos maricones. En este TikTok, en concreto, el chaval decía que él jamás permitiría que una mujer pagase la cuenta, ni siquiera su parte. Le parecía propio de hombres beta. Eso lo he visto. Así le gusta llamarnos. Sí, lo has visto, seguro. Les gusta llamarnos mucho hombres beta y que es propio de tíos que tienen poco carácter. Esta extendida creencia está basada en la idea de que las mujeres se sientan atraídas por el hombre proveedor y protector, y además actualmente se ha puesto muy de moda el concepto alto valor, que se aplica a muchos ámbitos y ninguno bueno. No dejar pagar la cuenta a tu cita te otorga un alto valor porque dejas constancia de tu poder adquisitivo y tu liderazgo. Pagar una cena en el Ginos tampoco me parece... Tampoco te convierte, ¿sabes? mucho Aquí reconocimiento. en Rockefeller, pero bueno, vale. Pero ojo, hay vertientes que discutirían esto amparándose en las masculinidades sigma, que es otra letra griega, que al contrario de las masculinidades alfa, defienden que lo que de verdad genera alto valor es juguetear con la descortesía que implica no pagar la cuenta y generar dudas en la mujer sobre su propio valor y así ganarlo él a través de este arte. Pero me no te estoy dando preocupes. unas ganas de quedarme a cenar en mi casa, o sea, de rollo, me da igual. Pero no te preocupes, Montipeiro. Si quieres, en otra ocasión hablamos del hombre alfa, beta y sigma, si quieres, pero dejemos de hablar... Bueno, tampoco, la verdad. Pero dejemos de hablar de conductas sociales en clave económica y transaccional y procedamos con la sección. Porque todo esto que estoy contando me hizo reflexionar sobre la cantidad de sacrificios que los hombres hacemos para hacernos creer a nosotros mismos que estamos haciendo nuestra parte. Hay una serie de cosas que hacemos los tíos que de conocerlas desde que éramos pequeños no cuestionamos, pero que si lo piensas son realmente estúpidas y solo son una cortina de humo para tapar muchísima basura. La primera, ya que estamos, es la de no dejar que las mujeres paguen la cuenta. Todos sabemos la mandanga que pero se es cuece que además aquí. esto es mentira. O sea, quiero decir, yo últimamente solo escucho historias de mis amigas Sí. y a mí también me ha pasado de... O sea, tíos... Que no, que no te sube- cuestan una pasta. O sea, que los tíos no tienen un duro. Y si Eso. lo tienen, se lo están guardando para ellos. Has hablado más de una ocasión de los tíos que te cuestan mucho dinero. O sea, es que yo que soy- la proveedora eres tú. Siempre. No siempre. En mi caso no tanto, pero que... Te que me- relacionas con músicos. Sí, bueno, eso también. Pero que conozco muchas historias... Claro, conozco amigas que se lían con músicos así. Claro. Amigas, no os liéis con No músicos. líes con músicos, esa es la conclusión que podemos. Es lo más sabio que se puede No, por sacar de favor, esta porque, canción. pero claro, los que no son... Bueno, es que iba a decir, los que no son músicos son estos, pero bueno, Ya. yo qué sé, haced lo que queráis, pero Lo que- esto del hombre proveedor yo no lo conozco. Haced lo que podáis. Estos criptobros con podcast intentan convencernos de que esto les da un alto valor, el invitar. Pero en esencia, los tíos pagan la cuenta para marcarse un tanto fácil. Porque lo que hay detrás de todas estas conductas es en gran parte holgazanería emocional. Pagar la cuenta nos permite quedar bien sin ningún tipo de esfuerzo y dejar en deuda con nosotros a la tía a la que acabamos de invitar. Todos estos tíos que van invitando a copas en las discotecas son esencialmente usureros emocionales. Hombre, claro. Pretenden comprar atención directamente con Claro. dinero.
Y algunos pensarán, el dinero es importante, cuesta ganar dinero, no supone cero esfuerzo desprenderse de él, pero en el fondo es fácil pagar por cosas, solo hay que hacerlo, solo tienes que hacer, Sí. ¡pam! Sobre todo cuando pagarlas nos facilita acceder a situaciones que de lo contrario solo podríamos disfrutar con amabilidad, buena conversación e inteligencia emocional. Y contrariamente a lo modernos que creamos que somos como sociedad, esto de que los hombres paguen la cuenta está extendidísimo en ciertos círculos, sobre todo en aquellos donde las relaciones humanas se perciben como meras transacciones. Es decir, pues bueno, tema neoliberal y todo esto, esto se estira mucho. Otra movida que hacemos mucho los tíos es el hacer ejercicio físico y ponernos fuertes. ¿Recuerdas, Monty Peiro, hace 10 años que se intentó poner de moda el fofisano? Sí. Aquella época, ¿eh? Muy curiosa. Primero fue el metrosexual. Sí. O sea, todo esto que se ha intentado como generar términos para el hombre que se ducha. O el hombre que... El hombre que simplemente no huele a rancio. El hombre que se ducha. Le llamaremos metrosexual. ¿Qué tal si le llamamos persona humana limpia, que cumple con su higiene? El caso es que cuando apareció lo de fofisano, fue un movimiento interesante del patriarcado intentando vender básicamente a cualquier hombre como enormemente atractivo. Sí. ¿Eres calvo? De puta madre. Feo, una barba y súper sexy. ¿Estás bajo de forma? Fofisano. Fofisano. No había excusa Si para... además te duchas, metrosexual y ya lo has petado. Y ya el mundo a tus pies. No había excusa para no ser el futuro Adam Sandler y petarlo muy fuerte en Hollywood. Pero actualmente la realidad es bien distinta. No sé exactamente dónde empezó todo, ¿vale? Porque no parece algo propio tampoco de la última ola del feminismo el conseguir que todos los hombres estén a disgusto con su cuerpo y se maten en el gimnasio. Yo creo que en realidad el CrossFit es una victoria del feminismo porque ahí están dando muchísimos infartos. Porque la misma gente que va a CrossFit es la misma... Bueno, tú no. Sí. Pero mucha Bueno, gente de la que va a CrossFit es la misma gente, al menos aquí en Valencia, que antes se hacía cocaína con la misma compulsividad. Y ahí hay una cantidad de infartos. Claro. Entonces quizás sí que ni confirmo ni desmiento que las feministas estamos detrás de la instauración del CrossFit. del CrossFit. Bueno, yo creo, o sea, puede ser el feminismo, aunque... Yo creo que tiene también más que ver con esta tendencia individualista y liberal en la que vivimos, donde todo se cuantifica y se valora. Entonces, pues bueno, pues vas ahí a hacer ejercicio porque es lo que toca. Y como los tíos somos unos ineptos emocionales, nos volcamos con estas mierdas, Monty Peiro. A nosotros nos preguntas cómo nos sentimos y nos da una apoplejía, pero a la hora de ir 4 días a la semana al gimnasio, tomar 15 kilos de proteína diarios y hacer 100 burpees después del desayuno... 100 burpees lo has hecho todo en tu puta vida. Ya te lo digo. Tú cuenta con nosotros ahí estaremos. ¿Por qué? Porque es algo que podemos manejar y cuantificar. Y al igual que con lo de pagar la cuenta, es una manera fácil de hacer algo que sin ello suponga un esfuerzo mental ni emocional. Y no solo es algo que podáis manejar y tal, sino que encima pretendéis que todo el puto mundo os esté alabando. Y reconocimiento. Cada semana voy a subir una foto de mis avances, una foto de mi torso, para que todo el mundo me diga, guau, máquina, crack, no pain no gain, no sé qué, cómo se nota el esfuerzo. El informe. Voy a veros el informe. Que es como, señor, por favor, póngase la camiseta ya. Que a ver, que sí, que igual que gastar dinero, dedicar tiempo y esfuerzo en hacer ejercicio tiene un costo, pero es un costo concreto y poco vinculante y por eso nos encanta. Ya. Otro sacrificio que hacemos, conducir. En serio, hablemos de esto. ¿Qué tenemos los hombres con los coches? Hay muchas respuestas y todas ellas son ciertas. El manejo de maquinaria motorizada está íntimamente relacionado con la masculinidad. Sí. Bajo mi propia y subjetiva mirada masculina, opino que manejar máquinas es algo guay, que simplemente nos hemos quedado para nosotros y os hemos convencido a vosotras que no os gusta, que no es vuestro rollo y que es incluso peligroso. A mí no me gusta conducir y es verdad que en este caso yo lo necesito. Que necesito un hombre que conduzca. Pero es verdad que además también el coche en sí, para muchos hombres... Bueno, esto es más del... Bueno, no es del pasado, sigue estando. Que también el coche dice mucho de tu valor, ¿no? Como hombre. Efectivamente. Sí, y luego también hay algo que va relacionado que es la fobia al metro de los hombres. La fobia al transporte público. Y luego también la fobia al transbordo. O sea, yo ya es como que el hombre evolucionado... El hombre deconstruido ya coge el metro, pero solo si no hay que hacer transbordos. Claro. O sea, hay una fobia al transbordo, como si, que dices, pues es que el transbordo es que tú simplemente bajas de un metro y subes en otro. Uf.
Uf. Sí. Yo creo que sí. Tú tienes fobia al transbordo también, No, yo el transbordo me gusta. A mí me gusta hacer transbordo. Te gustan cosas muy raras, hacer mudanzas, hacer transbordos. Pero sí que puedo identificar esta fobia y puedo identificarla también y puedo sumar para algo que ya hemos hablado, que es la fobia a ir a un parking. O sea, en vez de buscar durante una hora entera. Sí, es que el parking es caro. El parking te estaría costando la mitad de lo que te estás gastando en gasolina. Total. Porque al final una hora dando vueltas es una hora de gasolina. Claro. Y además frenando y acelerando, que sabemos que eso gasta más. Lo sé hasta yo, quiero decirte. Bueno, sí. El caso es que en Monty Peiró hay una cultura del motor hiperdesarrollada que relaciona directamente el poder de las máquinas con el poder masculino. Los hombres nos sentimos más fuerte en los mundos relacionados con la maquinaria pesada. Cuanto más eso ruidosa, iba a decir pesada, porque con el Satisfyer no... Cuanto más ruidosa, mejor. La prueba es que no vale cualquier máquina, como tú bien dices, ni cualquier tecnología. De hecho, cuanto mejor es la tecnología, menos masculina es. Ya. El desate de pasiones se genera con las máquinas esencialmente mecánicas o que transmiten un gran poderío y, a ser posible, quemen muchísimo combustible. Un tractor, muy masculino. Un ordenador. No, un MacBook Air, no, por favor. No, para nada. Pero es que además el conducir un coche implica, de nuevo, la misma idea recurrente, y a estas alturas se puede decir ya que es la tesis de esta sección. Es una tarea que asumimos encantados porque es fácil, concreta, que no implica compromisos emocionales y nos hace quedar bien. Hacemos nuestra parte, una vez más. Mientras conducimos no tenemos que pensar ni abrirnos a los demás. Ya hemos cumplido. Otro sacrificio que hacemos los hombres, trabajar muchísimas horas. Aunque creo que esta ya es una tendencia a la baja. Fue todo un cliché totalmente real, el hombre abnegado que trabajaba de 8 a 8, que llega a casa totalmente destruido, sin energía alguna para hacer nada más. Eso iba a decir, que era también un cliché, pero sí. Yo he visto con mis ojos a tíos diciendo, es que prefiero quedarme aquí que irme a casa. Totalmente. ¿Por qué? Porque en casa tendré que cuidar de mis hijos. Efectivamente. Entonces, prefiero quedarme en esta oficina haciendo como que hago algo. Haciendo como que hago algo, estando muchas horas en el trabajo. Y luego encima pretendo que además esa conducta diga algo bueno de mí, cómo se sacrifica tal. Pero si ha estado jugando a Buscaminas. Efectivamente, Monty Peiró. Muchas horas en el trabajo. Todo para al final conseguir que lo único que se exija de él es lo que exige él, que es una cena caliente, una cerveza fría y que le dejen ver el Madrid-Barça en paz. Los hombres siempre usaron esta carta para mostrar su sacrificio y negar el patriarcado, porque hay que ser estúpido para gobernar el mundo y darnos la tarea de trabajar de sol a sol para mantener a una familia. Pues a ver, aquí hay un poco de todo. Cierta estupidez siempre ha habido, como tú bien has dicho en la sección anterior. No se puede negar, pero es que nadie me va a convencer de que la cultura laboral española de jornada partida, donde los hombres no aparecen por casa hasta la hora de la cena, es única y exclusivamente por asumir un esfuerzo fácil de entender, concreto, que no implica compromisos emocionales y nos hace quedar bien. Y sí, las mujeres padecen los mismos horarios, pero no es más que una herencia masculina que se mantiene de cuando solo los hombres trabajaban fuera de casa. Es una mentalidad que perdió mucha fuerza hace años, pero que está volviendo a tope con el neoliberalismo e individualismo que defienden las nuevas jornadas de influencer de crecimiento personal y gurús de la economía. Y nada, antes de continuar con el último punto, que ya estoy acabando, considero necesario ahora mismo aclarar que todas estas cosas que estoy diciendo forman parte de un todo. No quiero decir que los tíos conscientemente hagamos estas cosas para huir de la responsabilidad afectiva y demás. De hecho, muchos de nosotros podemos hacer estas cosas con desagrado, sobre todo trabajar. Lo odio. Pero lo que intento contar en esta sección es cómo la sociedad patriarcal ha edificado en torno a la huida de las emociones nuestros roles más destacables, claro, y cómo es realmente estúpido pretender, como hacen muchos, convertir estos roles en virtud y hacerlos pasar como algo deseable cuando en el fondo no significan absolutamente nada. Pagar la cuenta, ir al gimnasio, conducir, trabajar, son cosas que no hacen especial a nadie. No tiene ningún valor, mucho menos alto valor, como quieren hacer creer estos niñatos con pelo, por cierto, ridículo.
Para tener ese pelo, mejor lo que tengo yo. Finalmente, acabamos ya. La reina de todo esto, la violencia. Actuar con violencia y manejar la violencia es un nuevo sacrificio que hacemos los hombres para sentir que aportamos a nuestro entorno sin comprometernos emocionalmente. Porque no nos hace felices la violencia, o al menos ejercerla. Sufrimos, pero la hacemos. Es un sacrificio perfecto porque la violencia anula por completo los grises emocionales. La violencia habla nuestro idioma, los extremos y las certidumbres. Comportarse violentamente es altamente emocional, pero una emocionalidad fácil de entender. Sí. La ira es salvaje pero simple, y a nosotros nos encanta lo simple. Por eso abrazamos la violencia. Por eso la fascinación por las armas, las películas de acción y los puñetazos a las paredes. Históricamente se ve a los hombres como aquellos que van a la guerra, alejándose de su familia con pesar, renunciando a todo lo que aman en su vida, argumento utilizado a menudo para negar una vez más la existencia del patriarcado, con el famoso "si tan feministas sois, ¿por qué no vais a la guerra?". Pues no sé, pregúntale a las palestinas si han ido a la guerra o no. De todas maneras, si tan feministas somos, a lo mejor la idea es que dejéis de ir a la guerra vosotros. ¡Gilipollas! O sea... es que no entendéis nada, coño. Pero por insultante que pueda sonar esto, recordemos que no hablo de decisiones conscientes o deseadas. Alistarse al ejército o a las Fuerzas Armadas tiene que ver, una vez más, con la misma idea que llevo repitiendo toda la sección, y es la forma más contundente que se nos ha ocurrido para sacrificarnos y dejar claro que hacemos nuestra parte sin tener que hablar con nuestra familia y decirles cómo nos sentimos. Y muchos diréis, no sin razón, que hay muchas emociones alrededor del mundo, de este mundo violento, de las armas, el ejército y todo esto, pero por duro que pueda sonar, es más fácil reaccionar emocionalmente a un mundo violento que mostrarse emocionalmente de forma activa en tiempos de paz. Las emociones que circulan alrededor de la muerte, la pérdida y la violencia, por complejas e intensas que sean, no dejan de ser pasivas y fáciles de comprender. Las emociones de sentarte frente a tu pareja, mirarla a los ojos y decirle que ya no la quieres sin que ella haya hecho nada malo, son complejas, activas y lo piden todo de nosotros. Existen muchísimos sacrificios masculinos más, pero no quiero extenderme, Monty Peiró, ya he hablado bastante. Quizá otro día podamos hablar de los hombres no yendo al médico, el abuso de sustancias, que es un tema que tú has propuesto en muchas ocasiones, que deberíamos tocar algún día. Los pequeños gestos de cortesía como abrir la puerta, dejar pasar a las mujeres primero o cargar con peso. De esto has hablado tú bastantes veces. Yo de cargar con peso de verdad es una cosa que sigo sufriéndola, porque no se entiende. O sea, lo de la garrafa del Aquaservice en mi curro sigue siendo una batalla en la que yo voy a cambiar una garrafa porque estoy perfectamente capacitada para cambiarla, porque entreno 2 veces por semana y la puta garrafa pesa 8 kilos. Te quiero decir que tampoco es que levanto 70 en peso muerto. Bueno, claro. Ya no, en mis buenos momentos. En ahora mis ya buenos no. momentos. Y da igual, hay un señor que no le da la gana que yo amortice lo que me gasto en el gimnasio. Se te pueden caer los brazos, Monty Peiró. No se me van a caer. Tengo a unos las mujeres brazos, se les desmonta los brazos fácil. Tengo unos brazacos que vamos, bueno, en fin. Bueno, pues me ha gustado mucho esta reflexión, la verdad. Es guay porque estamos viendo cómo todo esto se cae, ¿no? El otro día hablaba con Virginia, que Virginia yo creo que ya, de verdad, la tercera en hacer este podcast, porque está siempre en la sombra con sus conversaciones conmigo, de cómo... hablábamos a raíz de lo del Imperio Romano, ¿no? De que los hombres evocan tanto el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano en concreto, porque hay como una especie de conexión, como que ahora también se está viviendo una gran crisis de la masculinidad. La masculinidad también está cayendo, igual que cayó el Imperio Romano, claro. Y no tenemos todavía perspectiva histórica para verlo, pero a lo mejor es una debacle igual que la caída del Imperio Romano. Puede ser. A nivel de masculinidad, y entonces... Una bonita metáfora. Lo están... Como que se está sintiendo y hay mucho hombre muy perdido que están ahí un poco histéricos. Sí, de hecho, el hombre histérico, no saben qué hacer. Realmente todos estos neoliberales, jovencitos que se abren un TikTok a decir tonterías, no eso saben, sale como una reacción. Es que van como pollos sin cabeza. No claro. saben lo que hacer y reivindican estas hipermasculinidades que son una estupidez. Porque son estupideces, es que es rollo, estás reivindicando una estupidez. Pagar la cuenta es una estupidez. No tiene ningún mérito, ninguno. Y intentan hacer ver que es un mérito gigantesco. Es rollo, aquí estoy yo, poniendo el pecho. El hombre proveedor, José Carlos, gano más dinero que tú. O sea, de verdad. Acéptalo ya y dejámoslo, por favor.
Cali, vamos a recuperar una costumbre que habíamos perdido, que ¿sí? es la de nombrar a los Patreons del mes. Qué para bien, ver si así es la verdad. cosa se anima, porque Venga. no se está animando mucho y yo no sé nosotros qué más tenemos que decir. Yo, para que la gente... el vídeo no ha Mira, ahora no ha mismo, funcionado. hace 2 horas se acaba de suscribir una nueva persona. ¿Y quién es? Es Boro. Boro. Bueno, Boro, bienvenido. Te queremos, Y Boro. luego también Sayoa. Sayoa. Y Boro son nuestros últimos Patreons. Muchas gracias. Luego también tenemos a Adriana, que ha subido, ha modificado su suscripción Perfecto, y ha Adriana. ascendido de perrete a... O sea, de rata a perrete. Muy bien. Se está muchísimo mejor siendo un perrete. Muchísimo mejor. También Los perretes tenemos a están muchísimo Begoña. mejor. O sea, yo Ujú. estoy diciendo, como en esta temporada aún no habíamos dicho, pues todos Claro, los claro. que han llegado. Ujú. Ha llegado Begoña, una tía estupenda, pero Ujú. además de verdad. Sí. También tenemos a David, que era vecino mío, un tío fantástico. Y creo que... bueno, y tenemos a Miquel, o Miquel, creo. Vale. Todo gente fantástica que ha decidido compartir con nosotros una pequeña cantidad de dinero, Ujú. que es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para todo mal o lo que sea. Sí, algunos de ellos recompensando estos fantásticos vídeos Claro, íntegros. porque es verdad que esto hay que decirlo, que lo del vídeo es un curro que te pegas tú, que al fin y al cabo tú lo sabes hacer bien porque es tu trabajo, pero esto lleva una edición y una cosa que estás haciendo tú. Y esto está muy bien que la gente lo valore. Entonces, Claro que sí. os metéis patreon.com/todo mal. Y en principio parece ser que en vídeo van a estar los programas. Exacto. De momento, mientras podamos, tampoco es un compromiso No, férreo, no. pero mientras podamos... Estamos subiendo todos los programas en vídeo. Y nos podéis ver ahí y así yo hago todo eso. hago gestos con la mano que no se ven. Y yo salgo en pijama. Y tú bueno, sales pues en está pijama y bien todo estupendo. Entonces, nos vamos a ir con... ¿Con qué nos vamos a Pues ir? mira, nos vamos a ir con una canción del nuevo disco de Sandra Monfort. Perfecto. Que creo que ya la hemos pinchado, no sé si en solitario o con su banda Marala. Pero bueno, Sandra Monfort es una guitarrista y cantante y compositora valenciana que es increíble. Y ha sacado su segundo disco que se llama La Mona. Y esta canción se llama Pecat Mortal. Perfecto. Y me gusta mucho. Así que pues con esto nos despedimos. Ideal. Y la semana que viene Más i o peor. Et vas dir que desaparegueres, que no vull veure't mai més, que no m'esperes. I no puc ni deixar de pensar-te, agarrant-me del braç per la nit dins del llit, pegaet al teu pit. No puc dir-te torna, m'has fet massa mal. No et puc donar com va, seria un pecat mortal. Un pecat mortal, un pecat mortal. Seria un pecat mortal, un pecat mortal, un pecat mortal. Voldria que t'enamorares perdudament de mi, que em desitjares cada dia i cada nit. No t'enfades si t'insultes, si et dic paraules lletges, si avui vull camelar-te i s'endemà no sé qui eres. Baby, vine amb mi, fem una festa, vull refregar-me a tu i que estic planté la cresta. Oh, oh, baby, no t'enfades si me'n vaig, et deixaré plantat, jo tinc la meua dignitat. Voldria que t'enamorares perdudament de mi, que em desitjares cada dia i cada nit. Perdona si sóc borda amb tu, no sé, no puc ser tendra. T'he fet la creu, em vas deixar feta una merda. La flor més dolça no dura per sempre. Si Déu m'esguinça faré que tot rebente. Estic tranquil·la, estic senzilla com la nit. La primavera ho banya tot, et posa tot florit. Si no t'esperes sóc una xica més guapa. Les xiques tristes no perden mai l'elegància. Baby, vine amb mi, fem una festa. Vull refregar-me a tu i que se't planté la cresta.